Muchas gracias, doctor Ramón Espinaza, por la concentración de tantas ideas en tan breve tiempo. Los paneles y las conferencias estaban diseñadas para ir generando el desarrollo de una discusión, pero ustedes ven que en el primer panel empezamos a hablar no solo del futuro del mercado, sino también de las condiciones competitivas de Colombia. En este segundo panel estamos hablando no solo de las condiciones competitivas de Colombia, con estas reflexiones del doctor Espinaza sobre la capacidad de diálogo del sector privado y público en Colombia, sino que también volvimos a hablar del precio del petróleo, es decir que está abierto a toda clase de reflexiones, tanto del futuro del mercado como de qué debe pasar en Colombia esta discusión. Quiero invitar a los panelistas a concentrar sus ideas en una única intervención. No vamos a poder tener dos rondas, sino una única intervención de 5 o 6 minutos, agradeciéndoles de antemano pues, el esfuerzo para hacer esta síntesis, porque sé que no es fácil en estas condiciones. Sin más preámbulo, doctor Luis Ernesto Mejía, exministro de Minas, a quien justamente le han dado un reconocimiento histórico el día de hoy como responsable de un cambio estructural central en la industria petrolera colombiana. Doctor Mejía. Muchas gracias, Mauricio, y muy buenos días a todos. Gracias, ministro Lloreda, por la invitación y por sus 50 años de aporte a este sector. Me refiero a la ACP, por supuesto, ministro. Y gracias, Ramón, por su reconocimiento. Bien, alguna vez viajamos, cuando arrancábamos esta aventura a Houston, teníamos una entrevista con el presidente de ExxonMobil y la verdad había mucha incredulidad en los compañeros de gobierno frente a la bondad de lo que estábamos nosotros proponiendo como el cambio. Y entonces el presidente le preguntó al presidente de ExxonMobil si a él no le parecía que la gran ventaja que teníamos era el escenario de precios altos del petróleo. Entonces el presidente de ExxonMobil le dijo, mire, esta es una empresa que invierte enormes cantidades de dinero a muy largo plazo, que seguramente desde el día que firma el contrato hasta cuando empieza a salir un barril de petróleo de ese campo, pueden pasar fácilmente 5, 6, 7, 8 años. Y además la evaluación financiera completa de ese proyecto pues se va a demorar 30, 40 años. De manera que el precio actual no es exactamente el determinador de la decisión de invertir por parte de una empresa de petróleo y gas cuando se habla de exploración. Y hoy le hemos parado muchas bolas al precio de la coyuntura. La siguiente pregunta entonces, ¿qué es lo que los incentiva a ustedes a invertir? Fácil, la estabilidad de las reglas del juego, la política de hidrocarburos que usted proponga. O sea, lo que nos permite a nosotros predecir de alguna manera el futuro de nuestros negocios. Eso es lo verdaderamente importante. Por supuesto, el precio coyuntural alto beneficia ciertas actividades, la producción actual, los proyectos de mejoramiento de recobro, etcétera, claramente tienen una muy importante influencia del precio de coyuntura. Pero el ciclo completo del negocio de petróleo y gas, que arranca con la firma del contrato, la exploración, la construcción de las facilidades, la producción, etcétera, pues si se ponen a esperar que les caiga el precio esperado, pues no lo van a hacer. Necesitan una política petrolera coherente, competitiva y estable. Y hoy, de nuevo, nos hemos estado fijando mucho en precios y nos hemos estado fijando mucho en la parte del state take y estamos viendo cómo ponemos algunas cosas más variables y cómo disminuimos ciertas cosas. Yo personalmente creo que por ahí no es la cosa. O sea, el problema estructural del state take hoy no es solamente este sector. Es la última reforma tributaria y le pega a todos los empresarios colombianos.
Entonces, ese tiene que ser resuelto en un escenario de la totalidad del aparato productivo colombiano. En términos específicos de petróleo, las regalías son variables desde el año 2002. Desde la aparición del nuevo contrato de concesión moderna, tenemos el Windfall Profits, que tiene un precio disparador que cambia de acuerdo con las decisiones de la agencia y que es el que hace variar el state take dependiendo de los precios internacionales del mercado, de manera que ahí están esos elementos variables. Lo que creo que está afectando mucho más a este sector es la viabilidad misma de las operaciones. Y a eso, diferente al discurso del vicepresidente, no veo que nos estemos refiriendo. Y aquí tenemos que hacer ajustes rápidamente. La reforma a las regalías, basada en un principio correcto, salió mal, porque le quitó a los municipios y a los departamentos productores unos recursos. Entonces, quienes antes promovían la inversión en las regiones, hoy son sus principales detractores. Y, por supuesto, las regiones buscan alternativas para empatar el partido. Entonces, lo que les quitaron por las regalías, buscan incorporarlo por otros medios, obligando a que las operaciones contraten con determinadas personas a determinados precios, imponiendo tarifas, imponiendo bloqueos, etcétera. Es la viabilidad de las operaciones hoy, para mi gusto, por lo menos, el factor más importante que está incidiendo en que los proyectos se lleven a cabo o no. Ramón acaba de decir que en Eagle Rock se desarrolla un proyecto en un mes y cuesta $7 millones. Eso aquí sería una bendición absoluta, y tú estás hablando de no convencionales. O sea, aquí un pozo cualquiera en el Piedemonte vale 10 veces esa cifra y se demora 10 o más veces ese tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver ahora. O sea, más allá del régimen económico, que repito, una parte fundamental está afectando a toda la economía y no exactamente a la economía petrolera, está el tema de cuánto nos estamos demorando en habilitar la viabilidad de los proyectos petroleros, cuánto se están demorando los licenciamientos. Ahora, el Estado tiene que tomar decisiones. O sea, para uno que va a montar un proyecto es mejor que le digan en un mes que no, a que le digan en 3 años que sí, porque esos 3 años cuestan dinero y es un dinero que se pierde y son oportunidades que se pierden. Entonces, las decisiones frente a los trámites, los permisos, los licenciamientos, tienen que ser más oportunas. Se está haciendo el trabajo, no digo que no, lo dijo el vicepresidente, hay unos elementos nuevos que permiten agilizar estos temas. Pero luego la presencia misma de las compañías tratando de llevar a cabo sus operaciones en el terreno. Allí tiene que haber un trabajo del Estado mucho más cercano a las empresas. Y yo le decía el otro día a Mauricio de la Mora, no te enfoques ya tanto en hacer más rondas, que en este momento hay áreas suficientes colocadas en los inversionistas. Concéntrate en que esas áreas efectivamente se empiecen a operar, empiece a haber inversiones, empiece a salir petróleo de esas áreas. Eso es lo que no se está haciendo. Y el Estado no puede seguir viendo cómo el sector privado petrolero lo reemplaza en las regiones. Y eso tengan mucho cuidado, nunca lo hagan, no van a acabar jamás de reemplazar al Estado, porque el Estado no puede ser reemplazable porque las necesidades de las poblaciones son permanentes, crecen todos los días. Ustedes más bien coadyuven la presencia del Estado, pero lo que hay que hacer es que el Estado vaya allá. Y el Estado no es solo el ejército ni la policía. El Estado tiene que hacer presencia a todo nivel. Ustedes pueden coadyuvar, ustedes pueden generar inversiones en infraestructura, pero es el Estado el que tiene que ir a hacer presencia. Y hay que tomar acciones en el tema de la distribución de los recursos de la renta petrolera, que hoy quedaron con un defecto, y es que las regiones no están percibiendo el beneficio del trabajo de la industria y por el contrario sí perciben la totalidad de las dificultades. Entonces, trabajo de comunidades, licenciamiento y en el tercer punto, infraestructura.
No es fácil sacar petróleo de las regiones donde está y llevarlo a los mercados internacionales. Desafortunadamente, la geografía nuestra colocó los dos recursos muy lejos uno del otro y las posibilidades, los costos de llevar ese crudo a los mercados, suponiendo que no hay ninguna dificultad en el camino, son bastante costosos. Ahora, incorporándole las dificultades que hoy se observan en el camino, pues ni se diga. Entonces, yo pensaría que la actividad del Estado para corregir los problemas de competitividad que está teniendo el sector tienen que concentrarse fundamentalmente en la viabilidad de las operaciones y en el acceso económico del recurso a los mercados internacionales, más allá que los temas puramente económicos de state take. Muchas gracias, doctor Luis Ernesto Mejía. Tiene la palabra el doctor Luis Pacheco, vicepresidente de Planeación de Pacific EMP. Sus 5 minutos, doctor Pacheco, por favor. No le dijiste lo mismo al vicepresidente, pero bueno. Muchas gracias por la invitación a la ACP, de la cual tengo el honor de formar parte, no por 50 años, eso se lo dejo al doctor Espinosa, que se va a molestar conmigo otra vez. Saludo a mis compañeros del panel y a todos ustedes, un honor compartir con ustedes. El tema que nos ocupaba hoy era competitividad y que si era más de lo mismo, y yo después de estar aquí 3 horas he llegado a la conclusión de que es más de lo mismo. Por un lado tenemos a sesudos analistas diciéndonos que si el precio sube, baja, o todo lo contrario, como diría el presidente Carlos Andrés Pérez, o que si todo es culpa de que el gobierno no nos da las condiciones para operar. Todo eso es cierto, pero yo quisiera salirme un poco de eso porque este es como el 4º congreso al que voy este año, el 3º que comparto con Ramón, y entonces me siento como un poco como la película aquella de Groundhog Day, que siempre es como la misma cuestión repetitiva. Afortunadamente el doctor Mejía dijo todas las cosas que mañana van a salir en el periódico en contra del gobierno, entonces no corro peligro de ser citado como en el pasado. Yo cuando veía la presentación del doctor Espinaza, que por cierto una vez inspiró un artículo que se llamaba Asimov y la economía, que alguien debía tener como él la capacidad de explicar algo complejo de manera simple. Me acordé de mis años mozos cuando trabajaba en Shell. Esta cita Shell es para que Eduardo me preste atención. Eso fue entre el año 81 y el 86. Entre el año 81 y el 86 el precio del petróleo cayó de $35 a 15. Es decir, cayó más del 50%. En aquellos momentos el shale oil de la época se llamaba el Mar del Norte. Y el Mar del Norte, que es supremamente mucho más complejo que el shale oil, subió en producción de 2 millones a 3 millones y medio de dólares. ¿Eso producto de qué? Producto primero de un frenazo brusco. Al caer el petróleo, las compañías petroleras y Shell, que era con quien yo trabajaba en ese momento, paró todos los proyectos y le dijo a los ingenieros, déjense de poner cosas lujosas y vamos a hacer dinero. Y hicieron reingeniería de todos sus proyectos. Y el segundo factor fue precisamente eso, el uso de lo que esta industria es su mayor fortaleza, que es su capacidad de innovación, de las cuales hoy yo esperaba oír un poco más. Yo creo que una de las cosas que la ACP debiera hacer, doctor Lloreda, y permítame tomarlo de sorpresa, es que quizás nosotros deberíamos estar promoviendo junto con la industria y junto con el gobierno, es congresos de innovación tecnológica, de cómo hacemos para que este país innove tecnológicamente para convertir sus recursos en reservas y sus reservas en producción a estos niveles de precio.
que como ya dijo el doctor Espinaza, él los puede predecir al menos de 2 en 2 semanas. Yo creo que eso es algo que es lo que nosotros podemos hacer. El Estado puede hacer lo que el Estado puede hacer, pero nosotros debemos ser capaces de generar la tecnología que nos implique eso. ¿Por qué? Porque el petróleo más barato que este país tiene es el petróleo que ya está descubierto, el petróleo que sabemos que está. Hay la promesa del Costa Afuera, la promesa del Pacífico, la promesa del Putumayo, pero tenemos más petróleo descubierto que el que me prometen descubrir en los próximos 10 años. Sin embargo, no tengo el incentivo tecnológico y el incentivo económico para desarrollar o aplicar las nuevas tecnologías, para poder aumentar ese recobro. El yacimiento más grande de este país, al menos activo, es el Campo Rubiales. El Campo Rubiales tiene 4.000 millones de barriles de petróleo in situ, con un recobro promedio del 12%. Si nosotros podemos agregarle unos puntos porcentuales a ese campo, que por cierto no es una propaganda para Pacific, porque Pacific está de salida, se duplicarían las reservas y la producción. Esa otra arista debe ser explorada en este nuevo ambiente donde Colombia siempre va a tener unas reservas relativamente modestas comparadas con los países vecinos. Entonces, de cara a eso, nosotros debiéramos como industria tomar el ejemplo de lo que tenemos allá afuera. Mientras aquí discutimos cómo hacer más competitivo el país, la compañía Shell, y no me están pagando por esto, tiene realidad virtual de tecnología que está allá afuera. ¿Cómo hacemos para atraer esa tecnología a este país para poder recobrar más petróleo del que ya tenemos? Quiero terminar con 2 reflexiones. La una no es el precio del petróleo, sino la reacción que consuetudinariamente ha tenido la industria a la caída en el precio del petróleo. La primera es una reacción de sorpresa, como si no tuviéramos una memoria corporativa o como industria de que el precio siempre nos da sorpresas. Y la otra es que inmediatamente nos ponemos a trabajar para ver cómo nos adaptamos a eso. Nos olvidamos en tiempos de precios altos, pero volvemos a retomarlo en estos precios, que yo no lo considero una baja del precio del petróleo. Creo que tenemos que usar un nuevo vocabulario, y el doctor Humberto Calderón Berti, que ha sido tanto ministro como secretario general de la OPEP, como presidente de PDVSA, y es que esto es una corrección en los precios. Y como es una corrección en los precios, tenemos que corregir nuestra manera de entender. Entonces, tenemos incertidumbre. Ya el doctor Espinaza nos dijo que no. Incertidumbre es cuando estoy perplejo, cuando estoy que no sé hacia dónde vamos. Pero es obvio que estamos en un escenario de precios bajos y que la incertidumbre acaba de quitar. La otra es la palabra riesgo, que la busqué en el diccionario de la Real Academia. Dice que riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento y su impacto negativo. El evento ya ocurrió, tampoco tenemos ese riesgo. Los riesgos, como dice el doctor Mejía, son riesgos de superficie, y en eso es que tenemos que tener la conversación con el Estado anfitrión. Pero del lado de la tecnología, herramientas están en nuestras manos para poder enfrentar esta situación y continuar hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias, doctor Luis Pacheco. Tiene la palabra el doctor Daniel Arango, viceministro de Industria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Doctor Arango, sus 5 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Yo creo que incluso me tomó menos de 5 minutos. Tal vez la única persona, no en este panel, sino en este auditorio, que no es especialista en el sector soy yo. Entonces, probablemente, es una ventaja. Bueno, probablemente entonces me tome incluso menos. Pero yo quiero hacer unas reflexiones en temas de economía, de macroeconomía,
y de competitividad por las cuales está pasando actualmente el país, que vale la pena señalar al auditorio. En primer lugar, pues señalar que a pesar de toda esta coyuntura en la que estamos actualmente a nivel mundial y en la región, desaceleración de China, desaceleración de muchos de los países de la región, incluso recesión en algunos países de la región, el Fondo Monetario Internacional pronostica para Colombia un crecimiento del 2.5% para este año en su economía, y le prevé ese mismo Fondo Monetario Internacional a América Latina en promedio un crecimiento del 0.5%. Eso quiere decir que en toda esta tormenta que está sucediendo a nivel mundial y a nivel regional, pues Colombia va a crecer 6 veces más de lo que va a crecer los países de la región. A eso se le suma que revistas especializadas en economía como el Financial Times y como Bloomberg han dicho en artículos recientes de prensa que Colombia es uno de los países en el mundo que mejor está digamos, afrontando la crisis petrolera, o para no hablar de crisis petrolera, la caída de precios del petróleo. Y eso, digamos, pone a Colombia seguramente en el radar de la inversión extranjera para este sector y para otros en el mundo. En segundo lugar, simplemente también destacar que en materia de competitividad también ha habido grandes avances para el país. Hoy Colombia es la economía donde es más fácil hacer negocios de acuerdo al ranking de Doing Business del Banco Mundial en el 2015, y además somos la número 34 en el mundo, y de acuerdo al Foro Económico Mundial, que es el otro gran reporte que tiene, digamos, que mide la competitividad global de las economías, Colombia bajó del puesto 69 al puesto 61, es decir, mejoró del puesto 69 al puesto 61 en el año 2015, y adicionalmente el mismo Foro Económico Mundial establece que Colombia es uno de las 9 economías con una mejor condición en esquemas contractuales para el sector de hidrocarburos. Luego, creo que si vamos a hablar de competitividad, pues en lo que representa a nosotros podemos destacar, digamos, en este momento de dificultades, que Colombia, digamos, tiene un buen, digamos, un buen escenario, si se quiere, para el momento en el que está viviendo el mundo y este sector específicamente. Quiero simplemente, para terminar, hablar un poco de lo que nosotros venimos haciendo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, referente a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de clústeres sectoriales en los diferentes territorios. Nosotros hemos financiado con recursos del Ministerio el desarrollo de la ruta competitiva o del plan de acción para que se implemente el desarrollo del clúster del sector de hidrocarburos en el departamento del Casanare. Y hemos promovido para que este tipo de iniciativas se empiecen a desarrollar en los demás departamentos petroleros del país. Y creemos que hay una gran oportunidad actualmente con la coyuntura actual del precio del dólar y la revaluación que ha tenido el dólar para que se generen encadenamientos productivos con la industria nacional, específicamente, por ejemplo, con sectores como el de metalmecánica y otros servicios derivados de la industria petrolera. Digamos que la industria petrolera es un gran jalonador de la economía, pero nosotros podemos utilizar o aprovechar ese gran sector que es la industria petrolera para que encadene otras industrias del país, y ahí vemos una gran oportunidad de desarrollo de proveedores y demás. También comentarles acerca del reciente COMPES de beneficios tributarios para la innovación. Es una gran oportunidad para que las empresas del sector se descuenten de su impuesto de renta hasta un 175% de lo que invierten en innovación. Ese COMPES estará reglamentado a finales de este mes y le permitirá a cualquier empresa de este sector o de otro descontarse
pues hasta un 175% de la inversión que hacen en innovación, y esto teniendo en cuenta que este sector es un sector que invierte en innovación, pues creo que puede ser una gran ayuda para el momento en que están viviendo. Finalmente, simplemente rematar con una pequeña reflexión y tiene que ver con el proceso de paz. Nosotros somos conscientes desde el Ministerio de que si se llega a firmar la paz el otro año en Colombia, seguramente va a haber muchísima más tranquilidad en materia de seguridad para todas las empresas del sector petrolero y que se puedan hacer tal vez exploraciones en departamentos de Colombia en donde aún no ha podido llegar esa exploración, como por ejemplo en el Putumayo, o tal vez en Tumaco, regiones que tienen condiciones de seguridad dificultosas. Muchas gracias, viceministro. Solo una pregunta. El COMPES, que reconoce 175% de inversiones en innovación descontables del impuesto de renta, ¿debería ser norma cuándo? ¿Eso entra en una nueva reforma tributaria o se hace efectivo cómo? No, ya está aprobado. Lo único que requiere es la reglamentación para poder saber cómo se presentan los proyectos a Colciencias, y es Colciencias quien aprueba los proyectos, y una vez aprobados los proyectos, la empresa puede descontarse de su siguiente declaración de renta el beneficio tributario para la innovación. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el presidente de Repsol, el doctor Mariano Ferrari, sus 5 minutos, por favor. Bueno, gracias a Francisco y a toda la CP por esta invitación. Sin querer dorar la píldora, como decimos en mi país, la ACP es un gremio que no se ve muy frecuentemente en otros países. Estoy muy orgulloso de poder ser parte del Consejo Directivo de la ACP y ver cómo el diálogo que se fomenta, que hoy fue mencionado tanto por el ministro como por el vicepresidente, es efectivamente un diálogo y no es solo un lanzamiento de mensajes o una confrontación, sino que es un diálogo constructivo a pesar de que a veces hay discrepancias. Felicito también por los 50 años que tiene la ACP y los 50 años del doctor Lloreda también. Y efectivamente, como me introdujo Ramón, soy de Boca Juniors, pero viendo los resultados de los últimos fines de semana, voy a preferir cambiar de tema y también no hablar del Tata Martino ni nada, pero bueno, en todo caso podríamos hablar de rugby, pero creo que no es la audiencia tampoco. Y quiero decir que mi opinión y mi posición y mi pensamiento ha sido ampliamente representado en muchas de las participaciones, en la gran mayoría de las participaciones de estas últimas 3 horas durante la mañana. Por lo tanto, repetirlo sería ser ineficientes y, como creo que coincidimos todos, la eficiencia es una de las líneas de acción que tenemos que tomar. Entonces, como para no repetir literalmente todo, me permití ser un poco innovador, hablando de la innovación, que coincido 100% con Luis, y traje acá la encíclica del Papa argentino a propósito, Francisco, ¿no? Que en forma rápida puede ser vista como un ataque, un misil, un torpedo a la industria de los hidrocarburos. Y voy a dejar esa opinión a cada uno de ustedes. Yo la leí, tengo mi opinión, pero hay 4 conceptos de esta encíclica que creo que se aplican literalmente y muy particularmente a la industria del petróleo en gas en estos momentos. Uno es, dicho en quote unquote, debemos cuidar la casa común, debemos todos cuidar la casa común. Y la casa común es la industria del petróleo. Insisto, esto puede ser interpretado de muchas veces, de muchas formas, y no es el auditorio para discutir ampliamente esta encíclica, pero debemos cuidarlas entre todos. Es urgente que la cuidemos entre todos. No es responsabilidad de uno, no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de las empresas, no es responsabilidad de las empresas contratistas, es responsabilidad de todos. Y eso requiere un sacrificio, y eso es una palabra que usa mucho la encíclica, requiere un sacrificio de todos, no de unos. El problema no es del otro,
problema es de todos. Llegar a ese acuerdo y esa convivencia de que el problema es de todos es un desafío. Colombia tiene hoy esa virtud, esa ventaja de que existe un diálogo, como hemos escuchado desde la apertura hasta ahora. Creo que hay una alta coincidencia de cuáles son las líneas de acción y cuáles son los síntomas de este problema. Creo que tenemos que todos ponernos a trabajar en identificar las causas de los problemas. Eso es lo más difícil. En temas de HSE, y hablo de HSE histórico de hace años en la industria, las causas raíces de los problemas eran las más difíciles de identificar, pero son las causas que al atacar me permitirán no volver a tener un evento de HSE, un accidente, un derrame. Lo mismo pasa acá. Reconocemos muy rápidamente los síntomas del problema o de la crisis, pero tenemos que actuar. ¿Y quiénes actúan? No son los demás, somos todos. Y ahí me gustó mucho la intervención de Luis en la parte de innovación. Todos tenemos que contribuir. ¿Hay problemas en superficie? Totalmente de acuerdo en Colombia. ¿Hay problemas de subsuelo? También los hay. ¿Hay problemas que están en la mochila del Estado? Así es. ¿Hay problemas que están en la mochila de las empresas? Así es. ¿Hay problemas que están en las comunidades? También es, etcétera, etcétera. Los problemas están. Hay que poner la energía de todos en solucionarlos. No, siendo ingeniero, y como bien decían, la menor energía la voy a poner en tratar de pronosticar el precio del petróleo. Las empresas, tenemos muy pocas personas, y por decir extremadamente pocas, mirando y haciendo análisis de cuáles van a ser los precios del petróleo en el corto, mediano y largo plazo. La mayor energía la tenemos que poner en cómo hacemos sustentable esta industria o esta casa, palabras literales también de la encíclica. Tenemos que tener un mundo sustentable, sostenible. Esto lo hacemos las personas, y las personas somos muy potentes. En lugar de poner la energía en ver y de pronosticar cuál es el precio del petróleo, que a propósito, claramente hemos concluido desde la presentación de Daniel que es algo impredecible, área de mejora para que algún gurú se ponga a ver todos los algoritmos que me lo pueda predecir, y de paso que me predizca cuál va a ser el número que va a ganar la lotería. Seremos triunfadores todos en el mundo. Pero hoy no prefiero, y como empresa preferimos dedicarnos a poner toda nuestra energía en cómo vamos a hacer más sostenible la empresa en estos entornos que, como bien decía el exministro Mejía, los tiempos del petróleo son larguísimos. Que hoy esté 45 el Brent o el WTI no me hace absolutamente nada. Solo me crea expectativa, me hace ruido, ¿y qué hace? Me desenfoca de poner energía en ver qué hacer. El ejemplo de Estados Unidos creo que es el ejemplo a seguir. Con el tiempo, en el corto plazo, se redujeron los costos, se aumentó drásticamente la productividad y no cambió nada de entorno, de nada, ni de leyes, ni de incentivos. Fue tecnología, seres humanos, hombres trabajando a ver cómo hacemos esto diferente. En el panel anterior se habló de la sobreingeniería, totalmente de acuerdo. En un entorno de $100 por barril, la industria de la exploración y producción habla de $100 millones muy fácilmente. Y un pozo, $100 millones. La industria de los supermercados dice, un pozo son 33,2 centavos con no sé qué. O sea, es otra escala, y nosotros como industria de petróleo en estos momentos tenemos que empezar a revisar todo. Coeficientes de seguridad que tenemos en diseños de todo, de procesos y de instalaciones, hay que revisarlos todos nuevamente. Y para terminar, y para usar otra frase célebre, ya no de un argentino, sino de Charles Darwin, y dijo, no es más fuerte, no sobrevive quien es más fuerte o quien es más inteligente, sino el que mejor se adapta. Y creo que esta es la frase que nos resume esta crisis o este inicio de un largo periodo, que me gusta quizás más referirlo así,
necesitamos todos adaptarnos. Y adaptarnos se dice fácil, pero no es tan fácil hacerlo. Muchas gracias, doctor Ferrari. Nos llevamos 2 o 3 ideas claves, creo yo, en medio de todas las que se han discutido. Una, el doctor Ramón nos decía, estamos nuevamente en un mercado internacional competido, donde es la oferta y la demanda la que determina el precio, y en concreto el precio será determinado por el costo del pozo marginal de Estados Unidos, por lo tanto, a ver los costos de ese pozo o de esos pozos. En un contexto en el cual ya no se habla de caída del precio del petróleo, doctor Pacheco, sino de corrección, es decir, cuando uno ve las series largas, de largo tiempo, del doctor Ramón, se da cuenta que estábamos en la atipicidad y ahora estamos volviendo a la normalidad. Y en esa situación, anotaciones tanto de competitividad de Colombia como de dónde deben estar los esfuerzos de política. El doctor Luis Ernesto Mejía nos hacía más énfasis en que en lugar de la descripción de las grandes líneas del government take y demás, hay una cantidad de cosas que mejorar en poder sacar y hacer efectivo el petróleo que ya está encontrado y que hay que sacar, y allí hay reflexiones de cambio tecnológico, reflexiones de relación entre las empresas y el gobierno, que por suerte quienes nos ven de afuera no solo exaltan la labor de la ACP, sino el muy buen ánimo de las autoridades colombianas para ir construyendo sobre lo construido. Quiero pedirles entonces un aplauso para nuestro conferencista, nuestros panelistas. Y María Andrea creo que nos va a presentar al ministro. Ministro, le quiero poner un poco en contexto mínimo. Ha habido ideas sobre el nuevo entorno de política que requiere el país. Ha habido ideas sobre la necesidad de explorar áreas que no se han explorado, la necesidad de ofrecer los distintos bloques de una manera distinta, que la NH haga una labor distinta, la necesidad de avanzar en licencias, por supuesto. Y cuando se habló de competitividad dijeron, esperen que ahorita viene el ministro de Hacienda. Entonces con eso lo recibimos.